Bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí. Hoy, mis queridos seguidores, nos sumergiremos en un tema que sé que a todos, absolutamente a todos, les va a encantar. Y es que, ¿quién no ama un buen chismecito de amor, verdad? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar la verdadera historia de Hande y Kerem. Sí, la pareja que nos robó el corazón. Esa conexión mágica que vimos en la pantalla, ese amor que nos hacía suspirar. ¿Era real? ¿Fue solo actuación? Prepárense para descubrir la verdad sobre su amor. Revelaciones que te enamorarán. Sé que muchos de ustedes, como yo, han estado siguiendo de cerca la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y bueno, las especulaciones, los rumores, los comentarios, no se han hecho esperar. Pero hoy, vamos a ir más allá. Vamos a analizar, a investigar, a desmenuzar cada detalle para llegar a la verdad. Y créanme, la verdad es mucho más interesante de lo que imaginan. Así que sin más preámbulos, abróchense los cinturones porque este viaje promete ser emocionante. Pero antes de empezar, una pequeña pero importante petición: si son nuevos por aquí, o incluso si ya son parte de esta comunidad, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y no se olviden de darle like a este vídeo porque eso nos ayuda muchísimo. Así que, ¿listos? Empecemos. Comencemos por el principio. La chispa que encendió todo, la serie Love is in the Air, conocida en turco como Senkalkam. ¡Ay, esa serie! ¡Qué romanticismo, qué química, qué todo! Desde el primer momento, la conexión entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, fue palpable. Era como si la magia se hubiese materializado en la pantalla. La forma en que se miraban, la sutileza de sus gestos, la intensidad de sus diálogos, todo convergía para crear una atmósfera de amor y deseo que nos atrapó a todos. Y claro, nosotros como buenos románticos, empezamos a soñar con que esa magia fuera real. ¿Y saben qué? No estábamos tan equivocados. La trama de Love is in the Air giraba en torno a Eda, una joven soñadora que ve truncados sus estudios universitarios, y Serkan, un exitoso arquitecto con una personalidad fría y distante. Un contrato falso y una serie de circunstancias inesperadas los unen en una relación fingida que inevitablemente evoluciona hacia algo mucho más profundo. La serie exploraba temas como el amor, el destino, la ambición, la familia y la superación personal, todo ello aderezado con dosis generosas de comedia y romance. Durante la grabación de la serie, los rumores sobre un romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular. Se les veía juntos fuera del set, en fotos, en eventos. Las redes sociales explotaban con comentarios, con especulaciones, con esperanza. Los fans, ávidos de cualquier señal, analizaban cada publicación, cada historia de Instagram, cada comentario. La química en pantalla era innegable y la idea de que esa conexión se extendiera a la vida real era algo que emocionaba a todos. Y poco a poco, las pistas se fueron acumulando. Fotos tomadas por fans que los mostraban compartiendo momentos de complicidad, vídeos de ellos riendo y bromeando, declaraciones sutiles en entrevistas que sugerían una conexión más allá de lo profesional. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cómo evolucionó su relación? Pues bien, para entenderlo, tenemos que analizar algunos factores clave. Primero, la presión mediática. La fama, los paparazzi, la atención constante. La vida de un actor de televisión puede ser muy exigente y la constante exposición a los medios puede ser abrumadora. Ser perseguido por fotógrafos, ser objeto de rumores y especulaciones, y tener cada movimiento analizado por el público puede afectar cualquier relación. Segundo, la dinámica de trabajo. Pasar tantas horas juntos en un ambiente creativo y emocional, grabando escenas románticas y compartiendo experiencias, definitivamente crea una conexión especial. La cercanía, la confianza y la complicidad que se desarrollan en un set de grabación pueden ser muy fuertes. Y tercero, la química innegable entre ellos. Esa chispa, esa complicidad, era evidente. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, todo apuntaba a una conexión genuina. Y aquí viene la parte emocionante. Durante las grabaciones, Hande y Kerem empezaron a mostrarse cada vez más cercanos.
Se les veía sonriendo, compartiendo risas, apoyándose mutuamente. Los fans, como buenos detectives, analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones. Cada foto publicada, cada vídeo compartido, era analizado al detalle en busca de señales de romance. Los hashtags como ¡Ande Kerem Love y ¡Ser Caneda Real se convirtieron en tendencia, y los fans soñaban con que su amor en la ficción se trasladara a la vida real. Las entrevistas, por supuesto, eran otro foco de atención. Tanto Ande como Kerem eran interrogados constantemente sobre su relación, y sus respuestas, aunque evasivas, siempre eran analizadas con lupa. Sus gestos, sus miradas, la forma en que se referían el uno al otro, todo era interpretado como una pista de su verdadero sentir. La complicidad entre ellos era evidente en cada aparición pública. Se les veía muy cómodos juntos, compartiendo bromas y miradas cómplices. La química entre ellos era innegable, y eso solo alimentaba las esperanzas de los fans. Luego llegó la confirmación. Las fotos, los vídeos, las declaraciones. Todo indicaba que Ande y Kerem eran pareja. Y vaya que nos emocionamos. Ver a Eda y Serkan enamorados en la vida real, era como un cuento de hadas hecho realidad. Las fotos de ellos juntos, tomados de la mano, abrazados, besándose, inundaron las redes sociales. Se confirmaba lo que muchos ya sospechaban y esperaban, su amor en la pantalla se había trasladado a la vida real. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos, viajaban por el mundo. Eran la pareja perfecta. Sus publicaciones en redes sociales se volvieron aún más seguidas y comentadas. Los mensajes de amor y apoyo de los fans inundaban sus perfiles. La primera aparición pública como pareja consolidó aún más su relación a los ojos de todos. Se mostraban felices y enamorados, confirmando su romance a todos los que seguían su historia. Su complicidad era evidente y la forma en que se miraban y se trataban era la prueba definitiva de su amor. La confirmación oficial llegó a través de sus propias redes sociales, con fotos y vídeos que dejaban poco margen para la duda. La noticia fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes celebraron su amor con mensajes de felicitación y buenos deseos. Pero la historia no termina ahí. La relación de Ande y Kerem, como todas las relaciones, tuvo sus altibajos. Y aquí es donde la verdad se vuelve aún más interesante. A lo largo de su noviazgo enfrentaron momentos difíciles. Rumores de crisis, distanciamientos, presiones externas. Todo esto afectó la relación. La fama y la exposición mediática constante, la exigencia de mantener una imagen perfecta, la presión de las expectativas de los fans, todos estos factores pueden poner a prueba cualquier relación. A medida que la serie avanzaba, y con ella la popularidad de la pareja, las presiones aumentaron. Los rumores sobre su relación eran constantes, y la especulación sobre su futuro era interminable. La prensa y los medios de comunicación se interesaron cada vez más en su vida personal, lo que dificultó aún más la privacidad y la normalidad de su relación. Las críticas y los comentarios negativos en las redes sociales también se hicieron presentes, lo que podría haber afectado su estabilidad emocional. Y finalmente, la inevitable ruptura. El anuncio de su separación fue un golpe duro para muchos de nosotros. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Qué falló? Esas son las preguntas que todos nos hicimos. Y aunque no tenemos todas las respuestas, podemos analizar algunos factores que pudieron influir en su decisión. Primero, la incompatibilidad. A pesar de la química y el amor inicial, a veces las personalidades y los estilos de vida simplemente no encajan a largo plazo. Aunque dos personas se atraigan y se enamoren, con el tiempo pueden descubrir que sus objetivos, valores y ritmos de vida son diferentes, lo que puede generar conflictos y tensiones. Segundo, la presión mediática. La constante atención, los rumores, las críticas, pueden desgastar cualquier relación. La presión de mantener una imagen pública, la falta de privacidad y la exposición a los medios pueden afectar la salud emocional de una pareja. Tercero, las expectativas. La imagen perfecta que proyectaban en las redes sociales puede haber creado expectativas irreales que al final no pudieron cumplir. La idealización de su relación en el mundo digital, donde todo parecía perfecto, pudo haber generado una presión adicional para mantener esa imagen, lo que a la larga resultó insostenible. La fama, como sabemos, puede ser un arma de doble filo.
Si bien abre puertas y brinda oportunidades, también somete a las personas a un escrutinio constante y a una presión implacable. La falta de privacidad, los rumores infundados y la exigencia de mantener una imagen perfecta pueden desgastar cualquier relación, por fuerte que sea. En el caso de Hande y Kerem, la atención mediática fue implacable. Cada movimiento, cada palabra, cada publicación en redes sociales era analizada y comentada, lo que dificultaba mantener una relación normal y sana. Pero, ¿significa eso que su amor fue falso? Absolutamente no. Creo firmemente que Hande y Kerem se enamoraron de verdad. Vivieron una historia de amor intensa, apasionada y llena de momentos felices. Y aunque su relación no duró para siempre, eso no le resta valor a lo que vivieron. El amor, como todos los sentimientos humanos, es complejo e impredecible. A veces, a pesar de la intensidad y la pasión inicial, las relaciones no logran perdurar en el tiempo. La vida, las circunstancias y las decisiones personales pueden influir en el destino de una pareja. Ahora, hablemos de las consecuencias. Después de la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Cada uno continuó con su carrera profesional, enfrentando los desafíos y las oportunidades que la vida les presentaba. Y aunque ya no están juntos, han demostrado madurez y respeto mutuo. Han evitado las polémicas, han mantenido una actitud discreta y han priorizado su bienestar emocional. La madurez con la que ambos enfrentaron la separación es admirable. En lugar de recurrir a la confrontación pública o a los comentarios negativos, eligieron mantener el respeto mutuo y preservar su privacidad. Esta decisión demostró su profesionalismo y su compromiso con el bienestar emocional de ambos. Es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos, con sentimientos y emociones. Han vivido una experiencia intensa, expuesta al ojo público. Y merecen nuestro respeto y comprensión. Dejar que el amor florezca y marcharse con dignidad no es fácil. La exposición mediática es un factor que puede afectar cualquier relación, y en el caso de Hande y Kerem, fue inevitable. Las presiones, las críticas y los rumores pudieron haber influido en su decisión de separarse. Sin embargo, lo importante es que ambos demostraron madurez y respeto mutuo al enfrentar la situación. Pero la historia no termina con la ruptura. ¿Qué nos enseña esta historia de amor? ¿Qué lecciones podemos extraer? Primero, que el amor es impredecible. No siempre dura para siempre y eso no significa que no sea valioso. Segundo, que la fama y la exposición mediática pueden ser un desafío para cualquier relación. Y tercero, que lo más importante es el bienestar personal y el respeto mutuo. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor puede ser efímero, pero que los momentos felices y las experiencias compartidas siempre dejarán una huella en nuestras vidas. También nos enseña la importancia de priorizar nuestro bienestar emocional y de respetar las decisiones de los demás. Y ahora, la parte más importante, ¿qué ha pasado con ellos después de la ruptura? Hande sigue triunfando en su carrera como actriz. Ha protagonizado nuevas series, ha recibido premios y sigue siendo una de las mujeres más admiradas y queridas de Turquía. Su talento y su belleza la han convertido en un ícono de la moda y la actuación. Ha mantenido una actitud discreta en cuanto a su vida privada, lo que ha demostrado su profesionalismo y su respeto por su privacidad. Kerem, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos profesionales. Ha participado en nuevos proyectos, ha demostrado su talento y ha mantenido una actitud discreta en cuanto a su vida personal. Ha elegido mantener su vida privada alejada del foco mediático, lo que le ha permitido concentrarse en su carrera y en su bienestar emocional. En resumen, Hande y Kerem nos regalaron una historia de amor que nos hizo soñar y suspirar. Vivieron una relación intensa y apasionada, que aunque no duró para siempre, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Aprendimos que el amor puede ser impredecible, pero que lo importante es vivirlo intensamente y recordar los momentos felices. Y que el respeto mutuo es fundamental, incluso después de la separación. Así que, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de Hande y Kerem. Hemos explorado los rumores, los detalles, los momentos clave. Y hemos descubierto la verdad sobre su amor. ¿Verdad que fue emocionante? Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta aventura. Gracias por su tiempo, por su cariño y por su pasión por estas historias. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al investigar y compartir esta información con ustedes.
Y ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan de la relación de Ande y Kerem? ¿Qué les pareció esta historia? ¿Tienen alguna pregunta? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerden que el amor a veces es una aventura inesperada. Hasta la próxima, mis amores. Un beso enorme. Chao, chao.